Hola, en este video vemos una segunda versión del problema 1175. Si ven el video anterior, resolvimos un problema donde el enunciado me decía que leíamos un vector de 20 elementos y que lo invertíamos, el proceso de intercambiar la primera mitad del vector con la segunda mitad, elemento a elemento. Habíamos explicado que en lo práctico llevaba a que invirtiéramos el vector. Ya habíamos hecho el código que tenía tres partes bien definidas. En una leíamos el vector, en otra procesábamos el vector y en otra mostrábamos la salida. Lo que vamos a hacer ahora, como ejemplo de uso de funciones, es modificar este código, ponerle con uso de funciones en el nombre para que quede claro que queremos darle énfasis a eso. Y la idea de usar funciones es que nosotros podamos hacer algo como lo siguiente: en la función main podamos tener una función que la vamos a crear nosotros, que se llame leer vector. A esa función le vamos a pasar como parámetro el vector y le vamos a pasar como parámetro un numerito que me diga cuántos elementos queremos leer del vector. Por ahora lo podemos pensar así. Yo estoy pensando que voy a codificar una función que se va a llamar así, le vamos a pasar el vector y el tamaño del vector, y en esa función vamos a resolver lo que ahora tenemos en el for. Por lo tanto, por ahora pienso que ya tenemos eso solucionado y un ratito más tarde lo solucionamos. Después de leer el vector, yo quiero codificar una función que se llame proceso vector, que tiene que intercambiar los elementos, como decía el enunciado. Le vamos a pasar una vez más el vector y le vamos a pasar el tamaño del vector. Y finalmente quiero mostrar el vector como me lo pide el enunciado, y una vez más los parámetros son el vector y el tamaño del vector. Hay unas cuantas cosas para explicar cuando se usan funciones, pero acá lo hacemos solo para verlo como ejemplo. Las funciones se definen afuera de main, porque main es una función. Nosotros vamos a codificar una función que se va a llamar leer vector. Antes del nombre de las funciones se usa una palabrita reservada. Por ejemplo, main usa la palabrita reservada int porque tiene que retornar un valor entero, que es ese 0 que ponemos siempre. Pero la función leer vector no tiene que retornar nada como un valor. Va a retornar el vector completo modificado, pero como un valor de la función no retorna nada, y la palabrita para indicar eso es la palabrita void. Es una palabra reservada de C++. Abrimos paréntesis, ponemos los parámetros. El primer parámetro es un dato de tipo entero que le podemos poner el mismo nombre, pero vamos a ponerlo para que quede claro que podría tener otro. Le vamos a poner vec. Y no hace falta indicar cuántos elementos tiene ese vector, entonces ponemos los corchetes sin nada adentro. Estamos pasando un vector como parámetro. Esa es la sintaxis para indicar vamos a pasar un vector como parámetro a la función. El segundo parámetro es el tamaño del vector. Le vamos a poner tamaño, tam. Y con eso ya podemos codificar la función, que el código de la función siempre va entre llaves. Lo primero que tiene que hacer, o lo único que tiene que hacer la función, es lo que hacíamos en este for. Así que yo lo copio, lo pongo acá adentro y lo actualizo para que trabaje con el nombre del parámetro que recibió la función. Con eso solucionamos la primera función. La segunda función y la tercera, todas tienen un prototipo, se llama una cabecera, la de arriba, similar a la primera. Entonces a esta yo le cambio el nombre, le pongo proceso vector, y tengo que hacer dentro del proceso vector lo mismo que hacíamos acá en la versión anterior. Por lo tanto,
copio eso acá y una vez más actualizo vector para que ande dentro de la función. Esto ya sabemos que es el proceso porque está en el nombre de la función. Saco ese comentario y tengo la segunda función codificada. La tercera función tiene que hacer esto acá. Por lo tanto, lo vamos a poner en una tercera función que va a tener una cabecera similar a la anterior, pero se va a llamar mostrar, le puse mostrar con minúsculas, mostrar vector. Vamos a sacar todo esto acá. Solo hay que hacer ese for con el formato que me pide el enunciado y trabajamos con la variable vec. En algún momento le prestaremos más atención a los parámetros, pero ahora solo queríamos mostrar que las funciones tienen esa sintaxis y me permiten hacer algo muy importante, que es no tener todo junto en la función main. Cuando ustedes conocen bien el programa, ya pueden leer la función main de manera más simple, porque les va a quedar claro que están leyendo el vector, procesándolo y mostrándolo. Dividieron un problema que tenía 3 partes en 3 problemas más sencillos. Cada uno hace una sola partecita. Tuvimos que escribir un poco más porque tenemos las funciones, pero es mucho más fácil de mantener este código y de encontrar los errores después. Entonces ahora tenemos las 3 funciones. Acá es interesante saber que cuando ustedes, esta función leer vector, recibe el vector, inicialmente este vector no tiene valores asignados, tiene basura, cualquier valor. Llamamos a la función leer vector, en la función se cargan los valores por teclado y cuando volvemos de la función, el vector mantiene esos valores que se leyeron dentro de la función. Se modifican esos valores en la función y quedan modificados al retorno a la función main. Si no, no lo podríamos hacer andar, ¿no? Entonces, veamos, si compila y anda, tenemos una vez más todos los elementos del 1 al 20. Y el código debería invertir y dejar el vector con las modificaciones que se pedían. Nos salteamos la última parte, el código hace lo mismo que el anterior. Si lo subo, seguro que tenemos un aceptado. La intención de esto era tener un ejemplo de cómo se definen las funciones. Para ustedes son muchas cositas nuevas, pero después se trabaja en el 95% de las veces siempre de la misma forma con las funciones. Cuando se acostumbran a usarlas, se ahorran mucho tiempo y trabajo. Por eso tienen que aprender a usar funciones. Basta, fin del video.